Hola, hola, hola. Hola, Meli. Hola, Anaid. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola, Pau. Bienvenidos una tarde más a nuestro segundo ciclo de conferencias Mujeres que Revolucionan. El día de hoy estamos muy felices de que sea otra vez otra transmisión en martes. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están acompañando. Hola, mis amigas, a las tres, Meli, Pau y Anaid. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? Gracias. Qué emoción estar en esta tarde compartiendo este foro con una invitada muy especial. Muchas gracias. Muchas gracias, Meli. Pues así es, hoy tenemos a una amiga muy querida. Les voy a platicar un poquito de ella para que la conozcan antes de que empiece su charla. Hoy tenemos a la doctora Anaid Flores. Ella es doctora en ciencias químicas y actualmente está adscrita a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, en el Departamento de Química en el área de Físico-Química Teórica. Anaid se identifica como una mujer cisgénero lesbiana, realiza investigación en el área de química teórica computacional enfocada en el desarrollo e implementación de metodologías para el análisis de sistemas sólidos, así como en el análisis de moléculas psicoactivas. Cuenta con una formación en teoría feminista y en perspectiva de género aplicada a las ciencias básicas y a la ingeniería. Es una apasionada de la docencia y practicante de la pedagogía de la ternura. Es activista feminista por y para la educación embebida e interseccional, la erradicación de la violencia de género, la eliminación de los sesgos de género en las áreas STEAM y la generación de ambientes inclusivos y horizontales. Es integrante del equipo de Género y Ciencia de Científicas Mexicanas AC, escribe poesía para visibilizar la vivencia y existencia lésbica, también es una eterna estudiante de la medicina de las plantas, le gusta cocinar, cantar y bailar twerk, tiene 2 perritas y una gatita y hoy es una de nuestras invitadas en el segundo ciclo de conferencias Mujeres que Revolucionan con la charla La Herstoria de la Ciencia. Hola amiga, bienvenida a Revoluciones, ¿cómo estás? Ay, pues estoy muy emocionada porque, vaya, de pronto uno pide, ¿no? Así al universo, a donde sea, quisiera estar ahí en algún momento. Entonces, dicen, hay que tener cuidado con lo que pides. Y bueno, se cumple. Entonces, estoy muy emocionada de que me hayan invitado. Revoluciones, pues es un espacio seguro, un espacio increíble en el que, pues, ya llevan un montón de tiempo trabajando juntas, ¿verdad? Ya. Un ratito. Entonces, bueno, para quienes se están uniendo, pues yo les recomiendo que vean, ¿no? Algunas pláticas, que las escuchen mientras lavan los trastes, mientras están ahí preparando su material de laboratorio, qué sé yo, y que escuchen cada una de las charlas que han invitado, a quienes han invitado, ¿no? Aquí al espacio de Revoluciones. Entonces, yo estoy muy contenta, les agradezco el haber creado este espacio y yo les deseo lo mejor, ¿no? Que sigan construyendo espacios como este y pues que larga vida a Revoluciones también. Muchas gracias amiga por tus palabras y pues bueno, te dejamos entonces el espacio para ti y cualquier cosa estamos aquí tras bambalinas para apoyarte. Mucho éxito. Muchas gracias. Bueno, les agradezco mucho la pantalla y la plática de hoy va a ser pues uno de los trabajos en los que he estado involucrada ya desde hace algún tiempo y que le he titulado La Herstoria de la Ciencia. Yo quisiera comenzar con unas preguntas. Para ustedes quienes están del otro lado, ¿conoces la historia de la vida de las mujeres cercanas a ti? Que han hablado de sus vivencias, de lo que han atravesado quizás, ¿no? A lo mejor de las personas, de las mujeres más cercanas, tu mamá, tus hermanas, tus primas, tus amigas, tus tías, bisabuelas, abuelas, tatarabuelas, etcétera. Por ejemplo, en el área en la que trabajas, ¿se te ha mencionado o has indagado, por ejemplo, acerca de las aportaciones de las mujeres? O, por ejemplo, si alguna vez has leído libros relacionados con o que están involucrados en el desarrollo académico, científico de las áreas en las que trabajas, ¿cuántos de estos mencionaban las aportaciones de las mujeres en estos campos de estudio, ¿no? Yo sé que la mayoría va a mencionar, bueno, pues yo reconozco haber escuchado a Marie Curie, ¿verdad? Pero bueno, más allá de Marie Curie, ¿qué hay? ¿Qué hay más allá? La palabra herstoria proviene de un juego de palabras en inglés, reconociendo que history
que es historia, ¿verdad? En español. History se traduce como his story, es decir, el relato de él, ¿no? Y her story sería como her story, es decir, el relato de ella. Entonces, reconociendo que esta palabra proviene a través pues, de una combinación de otras palabras, ¿no? Es decir, una que se refiere al relato de él y otra al relato de ella. Es decir, no es lo mismo, ¿verdad? Que un hombre cuente una parte, ¿no? De un relato a que lo haga una mujer, ¿no? Desde su propia voz. ¿De dónde? ¿Cuándo fue la primera vez de la cual se tiene registro del uso de la palabra herstoria? Bueno, pues fue Robin Morgan que en un escrito que tiene que se llama Sisterhood is Powerful, hay un párrafo en el que ella escribe: el movimiento de liberación de la mujer existe en donde 3 o 4 amigas o vecinas deciden reunirse periódicamente para tomar un café y hablar de su vida personal. También existe en las celdas de las cárceles de mujeres, en las filas de asistencia social, en el supermercado, en las fábricas, los conventos, las granjas, la maternidad, en la esquina, en el hogar de las ancianas, en las instituciones políticas y personales, en donde usted puede contribuir a cambiar y dar forma y ayudar a su crecimiento, ¿no? Esto es aterrador y a la vez es estimulante. Es hacer historia, o mejor dicho, herstoria, ¿no? Y de todos modos no puedes escapar de ella. ¿A qué se refería Robin Morgan, quien era una poeta, escritora, activista, feminista y periodista? Bueno, pues que justo la importancia de hablar, ¿no? De reconocer la vida y la historia personal de las mujeres, justo radica en el hecho de que cuando nosotras hablamos de esto, nos hacemos presentes, ¿no? Estamos haciendo herstoria. Y esto, bueno, alguna vez alguna autora desconocida dijo, la historia también es herstoria, ¿no? Porque la historia documentada, se sabe, pues que la gran mayoría de esta ha sido escrita desde el punto de vista o desde la perspectiva de los hombres, ¿verdad? Entonces, la palabra herstoria, este concepto nace como una crítica a la historia documentada. Es decir, urge construir, recordar, visibilizar la genealogía de las mujeres. Es decir, los aportes de las mujeres en todos los ámbitos. Lo que significa nombrar lo que comúnmente no se nombra. Aquí voy a mencionar una parte de un poema de Adrienne Rich que cita Bell Hooks en uno de sus libros. Es un poema que se llama Arden papeles en vez de niños. Adrienne Rich fue una poeta, intelectual, crítica, feminista y activista lesbiana estadounidense. El fragmento dice lo siguiente. Mi vecino, un científico coleccionista de arte, me llama por teléfono en un estado de violenta emoción. Me dice que mi hijo y el suyo, de 11 y 12 años, han quemado el último día de clases un libro de matemáticas en el patio trasero. Le ha prohibido a mi hijo ir a su casa durante una semana. Le ha prohibido al suyo salir durante ese tiempo. Quemar un libro, dice, me produce sensaciones horribles, recuerdos de Hitler. Hay pocas cosas que me disgusten más que la idea de quemar un libro. Conocimiento del opresor. Sé que duele quemar. El conocimiento del opresor, este es el lenguaje del opresor. Y sin embargo, lo necesito para hablarte. ¿Por qué cita este poema Bell Hooks? Bell Hooks, este era su nombre popular, que en realidad el nombre con el que nació fue Gloria Jean Watkins, fue una profesora, escritora y activista social feminista estadounidense, y ella en su libro Enseñar a transgredir cita este poema de Adrienne Rich, ¿no? Dice, a lo que se refiere Bell Hooks es que nosotros requerimos utilizar el lenguaje para nombrar lo que no se nombra normalmente, ¿no? Y entonces ella dice, este es el lenguaje del opresor y sin embargo lo necesito para hablarte. Es decir, apropiarse de ese lenguaje o lenguajearlo, es decir, jugar con él para que diga lo que necesitamos que diga, para que nos ayude a pensar lo que necesitamos pensar. Esta es la invitación, ¿no? Es decir, Adrienne Rich en su poema decía que pues este científico lo que hacía era pues decirle que, híjole, como un libro de matemáticas en el que los grandes matemáticos estaban ahí, estaban plasmados los conocimientos de estos, ¿no? Y decía Adrián, bueno, pues entiendo, ¿no? Que en estos libros en donde el lenguaje del opresor pues está plasmado, bueno, también yo necesito para entender lo que me estás queriendo decir, ¿no? Y Bell Hooks dice, bueno, este lenguaje tiene que evolucionar para nombrar lo que no se nombra. Esta es una de las razones por la que surge el concepto de la herstoria. Eva Stanley Moseley, que es una curadora y archivista estadounidense,
en uno de sus, en un libro, hacen alusión a un comentario que ella hizo. Dice, sin documentos, las mujeres no tienen historia. Y sin historia, las mujeres van a recibir poco respeto en el presente o en el futuro. Por lo tanto, las colecciones de archivos, documentos familiares, historias orales y artefactos deben conservarse para documentar y honrar las contribuciones de las mujeres, ¿no? Es decir, debemos de respetar las palabras de las mujeres, ¿no? No tanto que a lo mejor estén redactadas en archivos y en papeles, ¿no? Sino también aquellas historias orales y familiares que también son importantes. Y para esto interviene un concepto muy grande que ya mencioné anteriormente, que es la genealogía. La genealogía, si ustedes lo buscan en Wikipedia, nos sale ahí la definición, que es el estudio y seguimiento de la ascendencia y descendencia de una persona o familia, ¿no? Es decir, vamos a hablar de la historia de una persona, ¿verdad? Creo que aquí la mayoría tal vez conocemos el árbol genealógico. Incluso cuando íbamos a lo mejor en educación básica nos pidieron hacer un árbol genealógico, nos pidieron poner la foto de mamá, de papá, o del abuelo, la abuela, la tía, el tío, etcétera, los hermanos, las hermanas, o si tenemos dos papás o dos mamás, bueno, había que incluirlas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos servía este árbol genealógico? Pues justo para reconocer, ¿verdad?, quiénes eran parte de nuestra familia, quiénes eran parte también de nosotros, de nuestra ascendencia personal, ¿no? Pero ahora, ¿qué significa construir la genealogía de las mujeres? Bueno, pues esto significaría visibilizar los aportes de las mujeres en todos los ámbitos, identificar la opresión femenina en perspectiva histórica y resignificar cada momento histórico desde la mirada de las mujeres, ¿no? Eso es lo que significaría hacer genealogía o construir la genealogía de las mujeres. La doctora Alejandra Restrepo, en uno de sus artículos, que se llama La genealogía como método de investigación feminista, hace alusión a la construcción de la genealogía. Dice, el restablecimiento de los vínculos genealógicos es una estrategia política que recupera los legados de las mujeres, ¿no? ¿Por qué dice que es una estrategia política? Bueno, pues porque para el movimiento feminista, la genealogía de las mujeres es una estrategia política que ha permitido recuperar los legados de las mujeres. Sin esta estrategia política no se hubiese logrado, por ejemplo, que se nos abriera un espacio para el voto femenino, ¿verdad? No se hubiese logrado que las mujeres tuvieran acceso a la educación básica, a la educación superior, que las mujeres incursionaran en estos círculos de la élite científica, por ejemplo, ¿no? Que eso no se dio sino hacia mediados del siglo XX. Entonces, el uso de la palabra herstoria, o en inglés herstory, es una postura política. En un trabajo también realizado por Jackie y Mohanty, hacen alusión a por qué es tan importante el reconocimiento de la genealogía de las mujeres. Dice, nuestra utilización de términos como genealogías o legados de las mujeres no intenta sugerir una herencia congelada o encarnada de la dominación y de la resistencia, ¿no? Es decir, no solamente nace para ejemplificar, decir, bueno, nosotras hemos sido víctimas y hemos estado haciendo cosas para resistir, no, sino como un interesado y consciente pensar y repensar la historia y la historicidad, es decir, de cómo se ha ido construyendo la historia en todos los ámbitos, ¿no? En repensar que se tiene como núcleo la autonomía de las mujeres y la autodeterminación de ellas. Y haciendo justo alusión a la historia de la ciencia, pues podríamos decir cómo ha sido construida la historia de la ciencia. ¿Qué nos han platicado? ¿Qué nos han contado, por ejemplo, en las clases? No sé si ustedes se acuerdan, a mí me gustaría que alguien me dijera al final de la plática, si alguien se acuerda de lo que le contaron, por ejemplo, de cómo surgió la ciencia moderna cuando iban en la primaria o cuando estaban en la secundaria, cuando llegaron a la prepa o incluso cuando estaban en la universidad. ¿Alguien se detuvo a contarles, por ejemplo, las aportaciones de las mujeres si estudiaron en matemáticas o estudiaron alguna ingeniería, si estudiaron biología, química, etcétera? ¿Alguien se detuvo a hablarles sobre estos temas? Yo quisiera saber. Muy bien. Por ejemplo, algo que hay que mencionar aquí es que esta genealogía de las mujeres pues debe rescatarse desde tiempos inmemoriales, ¿verdad?
Lo que sí es indudable es que hay muy pocos registros de las contribuciones de las mujeres. Algunos que podemos rescatar, por ejemplo, por ahí son los que de las contribuciones de las mujeres en Grecia, ¿no? Por ejemplo, yo podría mencionar a Agnodice, por ahí del siglo IV a.C. en Atenas, quien escribió tratados ginecológicos y obstétricos. Ella destacó en el campo de la ginecología y también fue una de las primeras protagonistas de las primeras rebeliones femeninas registradas que hay. A consecuencia de que las mujeres no tenían permitido ejercer la medicina, bueno, ella lo que hacía era disfrazarse de hombre. Y dado que tenía, pues, un montón de fama entre muchas mujeres, habitantes de Atenas, bueno, pues, incluso despertó la envidia, por así decirlo, de algunos médicos que la acusaron de abusar a sus pacientes, ¿no? Entonces, tras ser llevada a los tribunales, ella tuvo que confesar que, pues, era mujer y que había estudiado, etcétera, y la acusaron de violar la ley. Pero las mujeres habitantes de Atenas pues la ayudaron y la defendieron y consiguieron que esta ley fuese abolida, ¿no? Es decir, ese fue uno de los primeros registros de rebeliones femeninas construidas con base en una red de apoyo, ¿verdad?, de mujeres. Otra que es más famosa, ¿verdad?, Hipatia de Alejandría, que de hecho hay una plática increíble que también está aquí en Revoluciones, que dio la psicóloga y filósofa feminista Ernestina Herrera la semana pasada, deberían de verla y les invito a que la vean. Habla sobre el trabajo de Hipatia. Entonces Hipatia, por ahí del siglo II después de Cristo, fue una filósofa, matemática y astrónoma. Ella fue hija de un ilustre matemático. Vaya, ella desde niña pues conservaba esta gran tradición científica. Y bueno, se convirtió en una profesora renombrada y muy famosa, ¿no? Que daba lecciones sobre las ideas de Platón y, bueno, dicen que también de Aristóteles, y que atraía un montón de gente a sus clases. Sin embargo, bueno, ahí hubo cuestiones políticas y religiosas que la llevaron a ser víctima de un ataque misógino muy horrible, ¿no? Que de hecho ahí ustedes pueden buscar la manera en la que Hipatia murió, que fue, yo lo considero que es un ataque misógino. En fin, las mujeres siempre participaron en la construcción de la línea del conocimiento, ¿no? Ya podemos ver el trabajo de Hipatia, el de Agnodice. Si nos vamos hacia atrás, bueno, podríamos mencionar a otras mujeres, ¿no? Sin embargo, pues ellas no obtuvieron el debido reconocimiento, sea porque se acreditaba a otros, es decir, hombres, o sea porque aquel no se consideraba científico. Y entonces yo quiero que se sitúen en la imagen que tengo aquí en esta a la derecha, ¿no? Vemos una muñequita que está con un sombrerito. ¿Y a qué hace alusión esto? A una bruja, ¿verdad? Es como el estereotipo de bruja del concepto de bruja que tenemos aquí. Este va a ser un ejemplo de cómo la construcción del conocimiento dado por mujeres no se consideraba científico, ¿no? Entonces voy a mencionar a las brujas. ¿Quiénes eran las brujas? Si ustedes han leído, por ejemplo, han indagado sobre el tema de cómo nace el concepto de bruja, pues nace como un concepto despectivo, ¿no? Y que muchas y muchos de nosotros conocemos la famosa casa de brujas, ¿verdad?, que se dio en la Edad Media. Pero ¿quiénes eran estas mujeres que eran acusadas de ser brujas? Pues regularmente eran mujeres que se situaban en comunidades agrícolas, que eran curanderas, que eran parteras, que eran madres, nodrizas, cocineras, yerberas, perfumistas, ¿verdad? Eran mujeres importantes para sus comunidades. Muchas de ellas ayudaron a distinguir las plantas y sus distintas etapas de crecimiento a través de hechos astronómicos con las estaciones y su disponibilidad. También nombraron nuevas especies y variedades tanto de plantas como de animales. Ellas ayudaban a practicar abortos, suministraban anticonceptivos, ejercían un poder sobre la fertilidad, la concepción, el embarazo y el parto. Y además, muchas de ellas ayudaron a desarrollar métodos para neutralizar, identificar, aprovechar o eliminar sustancias animales y vegetales, ¿no? Es decir, desarrollaron técnicas químicas de la destilación, la extracción, la sublimación, ¿verdad?, utilizadas después por los alquimistas. Sin embargo, bueno, pues esto no lo encontramos en los libros generalmente. La casa de brujas se convirtió en realidad en una casa del conocimiento generado por las mujeres. Este concepto de la bruja fue creado por las élites cultas de Europa por ahí del siglo XIV al siglo XVII, ¿no? Es decir,
podríamos mencionar, ¿no? La medicina tradicional, pues era practicada por mujeres, ¿no? Las mujeres que regularmente vivían en comunidades agrícolas. Y la oficial, ¿verdad? La medicina oficial solamente podía ser practicada por hombres. Oficial lo llamo la reconocida, ¿no? Por las élites cultas. Es decir, se sabe que esta caza de brujas pues provoca la destrucción de la línea del conocimiento de las mujeres. Esta caza de brujas más famosa pues es la que reconocemos en la Edad Media, sin embargo pues se sabe que esta caza de brujas pues se da muchísimo tiempo atrás, ¿no? Ya vemos el caso de Hipatia, por ejemplo, el de Agnodice también. Pero esto lleva a partir de la Edad Media al desarrollo de la civilización occidental con la ausencia de las mujeres. De hecho, pues muchos escritos se perdieron ahí. Muchos escritos se sabe que habían sido generados por mujeres. Entonces, en realidad, la historia de las mujeres, por ejemplo, en el desarrollo de la ciencia moderna, se sistematiza a partir de los años 70 en el siglo XX. Es decir, no tiene mucho tiempo, ¿verdad? Otro ejemplo que podríamos mencionar, ¿no? Sobre cómo las mujeres hemos tenido que enfrentar varios obstáculos, no nada más con la caza de brujas, sino con el efecto Matilda. Y la historiadora de la ciencia, Margaret Rossiter, definió el olvido consciente y sistemático que habían sufrido las aportaciones de las mujeres científicas, haciendo honor a los trabajos de Harriet Zuckerman y de Matilda Joslyn Cage, ¿no? Esa es la razón por la que se llama el efecto Matilda. Matilda lo que hizo fue, bueno, ella fue una filántropa, periodista y activista de los derechos civiles. Pertenecía como una asociación que ayudaba a las personas que eran víctimas de esclavos, que eran esclavos. Entonces, ella escribió realizó un escrito que se llamaba Las mujeres inventoras, si no mal recuerdo, en donde ella mencionaba, ¿no? que cómo era posible que muchas mujeres científicas no fueran reconocidas por su trabajo. Después, la socióloga de la ciencia y profesora emérita de la Universidad de Columbia, Harriet Zuckerman, retoma estos escritos de Matilda y entonces ella, pues bueno, empieza a mencionar, ¿no? Que es importante reconocer la labor de las mujeres y justo definir, ¿no? Que era un problema sistemático que se vivía en el ámbito científico. Entonces, pues eso es lo que manifiesta el trabajo de Margaret. Bueno, Margaret es una historiadora estadounidense de la ciencia y profesora de la Universidad de Cornell. Y esta es una imagen que me encontré ahí por la red y dice, cuando una mujer que se dedica a la ciencia o la investigación no recibe el mismo reconocimiento que un hombre, se produce el efecto Matilda. Y entonces, de unos años para acá, se conoce, hay un hashtag que regularmente se coloca por ahí para justo, ¿no? Reconocer pues esta violencia sistemática, ¿no? que han atravesado las mujeres a lo largo de la historia de la ciencia moderna, que es el No More Matildas. Y entonces, ¿a qué mujeres podríamos mencionar, ¿no? que han atravesado por el efecto Matilda? Yo voy a poner 3 ejemplos muy rápidos. Una de ellas fue María Winkelmann-Kirch. En el 21 de abril de 1702, María se convirtió en la primera mujer en descubrir un cometa. Sin embargo, fue Gottfried, quien era su marido, quien afirmó que había hecho el descubrimiento, probablemente para evitar la vergüenza, ¿no? Imagínense las élites cultas científicas de esa época, que no permitían el acceso a las mujeres al conocimiento científico ni a su participación en este. Entonces, a él se le atribuye el descubrimiento del cometa, y en vida, pues, María, pues, nunca fue reconocida por esta labor, ¿no? Entonces, tras la muerte de su marido, María reclamó para ella el título de astrónomo real a la Academia de Berlín. Dijo, bueno, yo voy a ocupar la plaza de mi marido, pero, pues, varios miembros se opusieron por carecer de estudios universitarios, ¿no? Y aparte, pues, es que ella era mujer, entonces, pues, bueno, estando en vida, a ella no se le dio reconocimiento por el descubrimiento que ella realizó, sino que se le dio a su marido. Entonces, este es un ejemplo del efecto Matilda. Otro ejemplo, pues, es el de Mary Anne Pierpont, más conocida como Marie Lavoisier, quien era la esposa de Antoine Lavoisier. Y se sabe que el matrimonio de Lavoisier pasaba horas en el laboratorio, ¿no? Él llevando a cabo experimentos, y ella
anotaba las observaciones, escribía los protocolos y los resultados de forma metódica, traducía textos, realizaba críticas a los protocolos. Además de esto, dibujaba diagramas y esquemas de los aparatos que se utilizaban y de los diseños experimentales, ¿no? Ella también más adelante se encargaría de editar y de organizar la publicación de los informes que elaboraban a partir de sus investigaciones. Sin embargo, a pesar de ello, pues nunca se incluyó su nombre en esas publicaciones. Y bueno, todo el trabajo científico fue atribuido a Antoine, ¿verdad? Sin embargo, años después, bueno, se dio a conocer justo que Mary Ann pues había sido partícipe de toda esta labor tan ardua del quehacer científico que realizaron ambos. Y una que es más famosa, ¿verdad? Esto creo que la mayoría conocemos a Rosalind Franklin, quien fue quien encontró la estructura que se denomina la doble hélice en la estructura del ADN, de modo que Watson y Crick, bueno, obtuvieron la información de manera poco honesta, eso es lo que se sabe, siendo el hallazgo de Franklin, el que los llevó a ser acreedores del premio Nobel, ¿no? En cambio, pues Rosalind pues nunca fue reconocida por su trabajo, y más tarde Watson y Crick reconocieron cómo utilizaron sus investigaciones sin que ella lo supiera, y a pesar de esto, bueno, pues no le dieron el crédito por su trabajo. Por ejemplo, ahora pregúntense, ok, ya me está diciendo esta señorita que puedo utilizar el concepto de la geohistoria, pero ¿cómo lo construyo? ¿Cómo lo llevo yo a mi área? ¿Cómo lo abrazo? ¿Cómo lo hago mío? Por ejemplo, yo estudié química, ¿verdad? Entonces, bueno, yo podría comenzar a hablar de la geohistoria de la química. Por ejemplo, con respecto a los registros que hay, yo podría mencionar toda la labor de aquellas mujeres que fueron llamadas brujas, ¿verdad? Porque, pues bueno, fueron ellas quienes incursionaron, por ejemplo, en el desarrollo de métodos para extraer sustancias, ¿verdad? Imagínense cuántas personas tuvieron que intoxicarse, ¿verdad? Para saber cuánta belladona tenían que tomarse para poder dormir, ¿no? Es un ejemplo. Pero se tiene, a pesar de que, por ejemplo, de las brujas no hay tanto información escrita, podemos encontrar incluso irnos más atrás, ¿no? En la historia. Y aquí les muestro yo una imagen es una tableta cuneiforme en Babilonia, por ahí en Mesopotamia. La encontraron en lo que es el actual Irak, ¿no? Y bueno, se sabe que es por ahí, esta tableta pertenece por ahí del año 1200 a.C. Y los traductores que han analizado esta tableta, pues han encontrado información muy importante, ¿no? Esta tableta, pues, hace referencia a una mujer llamada Taputi, y esa palabra que dice Belatekalim, no sé si la estoy pronunciando bien, pues hablaba de que tenía un puesto importante. Entonces, la tableta, pues, comenta que Taputi usó el primer alambique. El alambique es, si ustedes se fijan en esa imagen que es como de color cobre, bueno, el alambique, pues, era como un artefacto de destilación. Se sabe que ella usó ese primer alambique y que desarrolló sistemas de destilación y escribió un tratado de perfumería. Sin embargo, bueno, este tratado no se ha conservado, ¿no? Taputi era una perfumista muy importante de la antigua Babilonia, y también se sabe que tenía un ayudante que también era mujer. Entonces, dado este descubrimiento, se le dio, ¿no? Se le atribuyó el nombramiento como la primera química, por así decirlo, ¿no? Todas estas habilidades de Taputi y de su ayudante, pues podrían considerarse como algunos de los primeros experimentos de química documentados, ¿verdad? Porque seguramente debe haber muchos más, sin embargo, pues no están documentados. Yo creo que también la mayoría aquí conoce lo que es el baño María, ¿verdad? El baño María que utilizamos a veces para derretir mantequilla, para derretir chocolate, para derretir, bueno, la cera, por ejemplo, también, ¿verdad? Pero ¿por qué se llama baño María? Bueno, pues el nombre de María, pues justo se atribuye a María la judía, que se le reconoce como la fundadora de la alquimia, ¿no? El rastreo geohistórico incluye a las mujeres que desarrollaron conocimientos en el surgimiento de la alquimia, por ahí del siglo I después de Cristo, aunque algunas historiadores de la ciencia, piensan que fue también en el siglo I antes de Cristo, en Alejandría. María, pues ella justo lo que hizo fue construir artefactos
para destilar sustancias, ¿no? Para artefactos también para para extraer tinturas también de algunas plantas, etcétera. Entonces, bueno, aquí es un dato importante. Otra mujer que también fue muy importante para el desarrollo de la química como ciencia moderna, pues fue Cleopatra, aquella Cleopatra famosa que nos dibujan en los libros, en las películas, ¿no? Como una mujer hermosa y que lo que hacen es realizar comentarios machistas, ¿no? Que era una mujer que tenía muchos amantes, etcétera, pero nadie habla de que era una estratega militar increíble y que también era una científica, ¿verdad? Ella escribió tratados ginecológicos, obstétricos y también sobre la creación de cosméticos y de perfumes. Ella incluso escribió un papiro sobre la fabricación de oro, ¿no? Ya saben que en aquel tiempo, bueno, se decía que pues todo se podía convertir en oro. Entonces ella tiene un tratado en donde escribía de forma concisa pesos, medidas y mezclas. Entonces, todos estos conocimientos justo dan paso a la creación de la química como una ciencia moderna, ¿no? Y es importante reconocerlo y es importante nombrarlo. Por ejemplo, yo no recuerdo que me hayan hablado de esto en la primaria, ¿verdad? En la educación básica. Tampoco lo recuerdo que me hayan hablado de esto cuando estaba en la licenciatura en química, ¿no? Mucho menos cuando llegué al doctorado. Entonces, después de esto yo me enteré mucho tiempo después. Si seguimos rastreando a las mujeres que hicieron contribuciones importantes, ¿no? Si seguimos ahondando en la historia de la química, podemos encontrar a muchas más, ¿no? Les voy a mencionar rápidamente algunas. Por ejemplo, Isabella Cortese, por el siglo XVI, que introduce la alquimia a un público más amplio y en ella incluye remedios médicos y cosméticos, consejos sobre cómo llevar una casa, sobre una discusión incluso sobre cómo convertir plomo en oro, ¿no? Fue un libro muy popular y que incluso tuvo varias ediciones en el siglo XVII. Mary Herbert, que parece ser que también se dedicó fundamentalmente a la extracción de sustancias por procedimientos químicos a partir de plantas. También, bueno, podemos mencionar a Margaret Cavendish, que quizás es más famosa que las anteriores, que ella, bueno, pasó muchas horas trabajando en el laboratorio de la familia y ella aprendió procesos de destilación, también sobre el poder de los ácidos fuertes. Ella asistió a las demostraciones de los científicos, ¿no?, tan importantes como Robert Boyle, que era miembro de la Royal Society, que era la institución científica inglesa más prestigiosa. De hecho, ella realizó muchas peticiones para que se la admitiera en estas reuniones de la Royal Society. Hasta que un día yo creo que se hartaron y dijeron, bueno, ya, ¿no? Entonces te vamos a admitir, pero solo puedes escuchar, no puedes hablar, no puedes opinar, no puedes decir nada. Solo puedes sentarte aquí sin moverte y escuchar, ¿no? Y entonces Margaret, bueno, fue una de las mujeres que logró llegar hasta estas instancias. Otra de las mujeres que podemos rastrear, ¿no?, y que sus contribuciones fueron muy importantes, fue Marie Mordack, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero ella escribió un tratado que tuvo varias ediciones en francés y traducciones al alemán e italiano, ¿no? Y se fue publicada en 1666, y ella de lo que hablaba en este escrito es únicamente sobre medicinas, ¿no? Medicinas que podían ser elaboradas en casa, que podían ser utilizadas para aliviar pues dolores de estómago, por ejemplo, dolores de espalda, de diarrea, o incluso para elaborar productos para la belleza femenina, ¿no? O también para limpiar, etcétera. Entonces, si se fijan, las mujeres que se dedicaban a realizar estos escritos estaban preocupadas por cómo otras mujeres podían utilizarlos para poder llevar bien su casa, por así decirlo, ¿no? Para atenderse algunas enfermedades en casa. Entonces, es decir, las mujeres no solamente estaban ocupadas y preocupadas por hacer ciencia, sino por cómo ésta podía ayudar a otras y a otras personas, ¿no? A otras mujeres. Entonces, como conclusión a lo que les acabo de contar, yo puedo decir que la gestoría es urgente y necesaria. ¿Por qué? Porque urge reivindicar la genealogía de las mujeres, porque urge romper con los estereotipos de género que nos siguen haciendo tanto daño todavía, porque necesitamos entender a la ciencia y a la tecnología como procesos sociales, no son procesos aislados, no vivimos en una burbuja,
no creamos todo a partir de unicornios y flores y colores, ¿verdad? Sino que la ciencia se adapta y la tecnología se adapta a las necesidades sociales. Porque es necesario neutralizar las ideas y prácticas en cuanto al sexismo en educación. Ahorita les voy a decir por qué. Tenemos también que romper los pactos patriarcales, androcentristas y coloniales de la educación en las ciencias, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque todavía siempre por ejemplo, la imagen de la científica o del científico, pues son personas blancas, ¿verdad? Norteamericanas, europeas, etcétera. Pero bueno, también tenemos científicas en Latinoamérica, ¿verdad? Científicas en África, en Asia. Entonces, bueno, eso es algo muy importante que tenemos que mencionar. Tenemos que vivir el aprendizaje y el desarrollo de nuevos conocimientos como una revolución que se adapta a las condiciones sociales. ¿Por qué es necesaria la gestoría? Porque urge erradicar las prácticas científicas androcentristas y machistas. Porque también se necesitan fomentar las vocaciones en las niñas y en las jóvenes por las disciplinas de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, ¿no? Que las conocemos por las siglas de STEM, que sabemos que hay una brecha de género todavía muy grande, ¿verdad?, en estas áreas. Y que no solo tenemos que reconocer, reivindicar y visibilizar el trabajo de las mujeres en las ciencias, sino también de la diversidad de las mujeres en las ciencias, ¿no? Porque no solo hay mujeres norteamericanas, blancas, mujeres europeas blancas haciendo ciencias, sino hay mujeres latinoamericanas, hay mujeres que son parte de los pueblos originarios, mujeres de la comunidad LGBTQI+, mujeres con discapacidades, etc. ¿Por qué es importante hablar del sexismo en la educación? ¿Por qué es importante hablar de la brecha de género? Bueno, las causas de la baja presencia de las mujeres en las áreas STEM comienzan desde las primeras etapas del sistema educativo. Y estas se deben justo a la influencia de factores sociales, económicos y culturales que se acumulan de manera que en el momento en el que las niñas ingresan a la universidad, las jóvenes ingresan a la universidad, bueno, pues las elecciones de estas carreras, bueno, se ve que tienen un cambio abrupto. Se sabe que, por ejemplo, las niñas en la educación primaria tienen un excelente desempeño en matemáticas y en ciencias. Sin embargo, cuando llegan a la secundaria, bueno, esto se invierte. ¿Por qué? Bueno, de pronto se requiere rastrear el por qué sucede esto, ¿no? Se atribuye a los estereotipos de género que seguimos conservando. Por ejemplo, la matrícula en las áreas STEM como porcentaje total de las estudiantes universitarias, según la entidad a lo largo de la República. La entidad que tiene mayor participación es Coahuila, con 28%, seguida por San Luis Potosí y Guanajuato. Yo hubiese pensado cuando vi este artículo que era la Ciudad de México, ¿no? Y me sorprendí al ver que no. Este es un estudio del IMCO que se llama ¿Dónde están las científicas? Para quien guste, bueno, yo les puedo mandar el PDF. ¿Qué sucede, no? Por ejemplo, cuando estas mujeres que estudian STEM, que son muy poquitas, salen, ¿verdad? Y ahora se convierten en profesionistas. Bueno, la innovación e implementación de las tecnologías de la información concentran a la mayor parte de las profesionistas de las áreas STEM. Y las ciencias básicas son las que tienen el menor porcentaje, ¿no? Matemáticas, física, química, etcétera. En los países europeos, por ejemplo, la presencia de la mujer, bueno, tiene quizás a lo mejor un porcentaje mayor. Noruega, Lituania y Dinamarca y España, y Dinamarca tienen más del 50%. Y, bueno, los países que tienen menor participación de las mujeres, bueno, pues es Luxemburgo, Finlandia y Alemania, ¿verdad? Y en Latinoamérica, bueno, quienes hasta el 2016, es el último dato disponible, Venezuela, Guatemala y Argentina, pues son quienes conservan el mayor porcentaje de mujeres en carreras STEM, siendo México, Chile y Perú quienes mantienen los últimos lugares. Entonces, bueno, pues hay que reconocer que requerimos transformar, ¿verdad?, la forma en la que realizamos ciencia, requerimos transformar la forma en la que la comunicamos también, ¿no? Sobre todo para quienes somos docentes y para quienes son estudiantes, yo les invito a indagar, a leer, a informarse más sobre estos temas. Y yo pienso que les va a ayudar mucho, no solamente para aprender más, sino también para su formación, para quienes quieren ser científicas y científicos. Yo les agradezco muchísimo su tiempo.
por estar aquí, por escucharme. Agradezco a Revoluciones por el espacio. Les dejo ahí mis correos, mi correo personal, mi correo institucional, y también les dejo el correo y la cuenta de Twitter de Comunidades Científicas Mexicanas AC, por si tienen, pues bueno, alguna pregunta. Nosotros nos dedicamos a apoyar, ayudar también y a dar acompañamiento a casos de violencia de género dentro de la academia, dentro del quehacer científico. Entonces, no duden en comunicarse con nosotras también. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Anaí. De verdad que ha sido una plática interesantísima, llena de verdad de un montón de datos que desconocíamos, porque respondiendo un poco a la pregunta que tú hacías durante tu plática, pues creo que al menos a mucha gente de mi generación tampoco nunca nos hablaron, ¿no?, acerca de estas mujeres y menos de sus contribuciones científicas. Entonces, conocer y escuchar una plática en donde se sepa de ellas, ¿no?, y se habla acerca de sus nombres y sus contribuciones, pues es bien, bien reconfortante y además es nuevo, es algo muy interesante para todos. Gracias. Gracias de nuevo. Gracias por las palabras que nos dedicaste al principio de tu plática. Tuve algunos problemas de internet y por eso no podía yo agradecerte en el momento, pero de verdad, pues gracias por todo. Y tenemos algunas preguntas y algunos comentarios que vienen también por parte de la audiencia. Si nos pudieras ayudar respondiendo algunas, por favor. Claro que sí, gracias, Paula, con mucho gusto. Perfecto. Pues una pregunta que nos surgió aquí durante la plática es, ¿en México se ha llevado a cabo algún estudio, algún seguimiento de la geohistoria de nuestro país? Porque, pues si así estamos a nivel internacional, ¿cómo estamos en nuestro país? Claro, de la geohistoria de la ciencia en particular. Pues más bien ha habido críticas con respecto a cómo sobre todo con respecto al campo de la educación, sí hay críticas. Hay documentos que hablan sobre rescatar, ¿no?, las contribuciones de las mujeres en el ámbito científico en Latinoamérica. No lo nombran como geohistoria, sino como la construcción de la genealogía de las mujeres, ¿no? Pero en México, fíjate que en el ámbito científico, en medicina es donde yo he encontrado artículos, en el ámbito de la medicina o ciencias de la salud. Pero más allá de esto, no que yo sepa, ¿no? Tal vez hay alguno por ahí que se me haya pasado, pero esos son los que yo he escuchado, bueno, que he leído. Eso y, por ejemplo, de cómo podemos cambiar esto, ¿no?, con el uso de la educación, del punto de vista de la epistemología feminista en la educación en las ciencias, ¿no? Este es uno de ellos. Por ejemplo, donde he visto, a lo mejor no en el ámbito científico, pero sí en el ámbito filosófico, ¿no?, sobre todo en la cosmovisión de las culturas, de cómo las mujeres contribuyeron justo a la formación de las comunidades mayas, por ejemplo. El otro día estaba leyendo sobre estos temas, ¿no?, de cómo había mujeres que llegaron a altos mandos y que era necesario reconocer también el trabajo de estas mujeres, ¿no?, de cómo habían guiado a su comunidad, de las cosas que habían hecho, a qué se habían enfrentado. Entonces, que es necesario mencionarlo también. Muchas gracias, Ani. Tenemos otras preguntas. Una de ellas dice, ¿actualmente existe alguna iniciativa educativa para incluir a las mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia de la ciencia? La ONU tiene por ahí un escrito en el que dice que es necesario y la UNICEF, no más recuerdo, modificar los textos, ¿no?, educativos. Se supone que en la nueva escuela mexicana, en la legislación de la nueva escuela mexicana, que eso creo que había salido a la luz en el 2019 y creo que al final ya la Secretaría de Educación Pública pausó ese proyecto, que a mí me parecía genial en lo particular. Me aventé, me chuté todo lo que decía la nueva escuela mexicana. Y justo también lo que decían era que pues tenían que cambiar, ¿no?, los contenidos en los libros de texto educativos para educación básica.
Sin embargo, bueno, pues creo que ese proyecto está realmente pausado, no se le ha dado continuación. Hasta donde yo recuerdo, en la Secretaría de Educación Pública ya no pausaron la nueva legislación con respecto a la nueva escuela mexicana. Hay iniciativas, sí, por ejemplo, creo recordar que el British Council, el consulado inglés, tienen también ahí un proyecto educativo con las niñas. No recuerdo cómo se llama en este momento. ¿Qué más? Hay iniciativas, por ejemplo, muy particulares, ¿no? En algunas escuelas se dan talleres, por ejemplo, para hablar sobre de forma general, ¿no? De las contribuciones de las mujeres en las ciencias, justo como una medida de orientación vocacional para las mujeres y las niñas, ¿no? Para involucrarlas en el quehacer de las áreas STEM. Claro, y qué triste que se haya parado esa iniciativa, ¿no? Porque es súper importante que existan ese tipo de cambios ya a nivel, ya en el papel, ¿no? Que ya se empiece a hablar de ello formalmente, ¿no? Y no que quede nada más en propuestas. Nos están llegando algunas preguntas de la audiencia, déjate las voy a empezar a mostrar. Bueno, algunos saluditos también. Aquí está Moisés Cerero saludándote. Ahí. Aquí está. Mina dice, felicidades Anaid. ¿Cómo podríamos complementar la gestoría si mucha de la información está perdida? Muy bien, esa es una excelente pregunta. Gracias, Mina. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Para complementar esta gestoría? Si a lo mejor las contribuciones del pasado de las mujeres está perdida, en el presente tenemos muchas contribuciones de muchas mujeres, ¿verdad? Algo que para quienes son docentes, yo creo que funciona justo, por ejemplo, ¿no? Yo ahorita estoy dando una materia que se llama estructura electrónica. Entonces, es una materia de posgrado en la que hablo sobre, pues, justo métodos de estructura electrónica que se usan para, es como una introducción a la química cuántica, por así decirlo, ¿no? Entonces, algo que yo puedo hacer es hablar de las contribuciones en la química cuántica, tal vez rescatar, ¿verdad? Las aportaciones de las mujeres en el pasado, pero sobre todo las mujeres que están haciendo algo en el presente, ¿no? Aterrizando lo primero, quizás a lo mejor del área en la que yo trabajo, la universidad en la que yo estoy, ¿verdad? Por ejemplo, podría mencionar en el área en la que yo estoy a la doctora Ania Galano, a la doctora Rubicelia Vargas, ¿no? Que hacen contribuciones importantes a estas áreas, a la doctora Nick Vivier, a la doctora Ana Martínez, ¿no? Que son latinoamericanas. Entonces, creo que aterrizar al presente esta gestoría es importante, ¿no? Sobre todo para quienes están formándose en estas áreas. Creo que es una labor muy importante y que no nada más, pues vaya, lo hacemos por el hecho de mencionarlo, sino también para ayudar a nuestras colegas, a visibilizar a nuestras colegas. Sí, incluso ya hay algunas revistas, ¿no? Que hasta hacen como números especiales de las mujeres que han estado, ¿no? Yo, por ejemplo, hace poco lo vi con mis alumnos de parasitología, que platicamos sobre una serie de mujeres que se han reunido y que lanzan números de las 100 parasitólogas del momento, ¿no? Pero en realidad esas 100 mujeres pues llevan 20, 30 años de carrera y no se había retomado para nada lo que hacían, ¿no? Entonces yo creo que estas iniciativas están muy, muy padres y sobre todo eso que mencionas, ¿no? De hablar no solamente de lo que ya pasó, sino de las que están ahorita haciendo cambios y haciendo historia, ¿no? Eso me encantó de lo que dijiste. Tenemos aquí otros comentarios y preguntas. Sharon Miranda dice, wow, felicidades, gran trabajo. Saludos a Naid y al equipo de Revoluciones. Karen Hernández nos dice, excelente plática, Naid. Seguido me pregunto cómo seguir motivando mujeres y niñas para que estudien STEM, al mismo tiempo que sabemos que la academia es sumamente machista y patriarcal. ¿Qué nos puedes decir? Híjole, Karen, yo estoy en el mismo dilema que tú. En el mismo dilema. Todos los días me enfrento a eso, todos los días. Creo que después de cuestionarme esto, se vale una lloradita, ¿verdad? Un ratito. Unos segundos, quizás unos minutos, y después platicarlo con una amiga, siempre es necesario. ¿Qué te podré decir? Yo, por ejemplo, tengo alumnas, tengo sobrinas, ¿no? Y un día estaba yo platicando con
con mi esposa, ¿no? Y le dije, oye, ¿qué haríamos, no? Si las sobrinas nos piden que quieren ser científicas. Híjole, ¿no? ¿Qué les vamos a decir? Dado que, pues, la academia, pues, es androcentrista, ¿verdad? Es machista, es misógina. El quehacer científico es androcentrista, es machista, es colonialista, ¿verdad? Patriarcal. Algo que sí hay que reconocer es que la labor de muchas mujeres, ¿verdad? De muchas personas, en realidad, en el quehacer científico, aquellas personas que se han ido involucrando en estos aspectos sociales, que sabemos que es importante para la transformación de la ciencia y la tecnología, esas aportaciones que al parecer de pronto, ¿no?, son pasitos muy pequeños, pues tenemos la esperanza de que en algún momento eso cambie completamente, ¿verdad? Entonces creo que seguir construyendo redes de apoyo entre mujeres en el área académica, en el área científica, seguir aprendiendo y desaprendiendo, porque nos formamos en una sociedad machista, ¿verdad? En una sociedad que continuamente nos está diciendo que no, ¿verdad? Que no podemos estar haciendo lo que estamos haciendo, que atravesamos violencias de todo tipo, ¿verdad? Principalmente violencia de género, en casa, en la calle, en la escuela. Entonces, creo que construir redes de apoyo es uno de los factores más importantes para resistir, para crear resiliencia, el seguir desaprendiendo y aprendiendo, el reconocer que requerimos formarnos también en estos temas que son tan importantes, ¿no? Como la perspectiva de género, por ejemplo, como las nuevas pedagogías para quienes somos docentes, ¿verdad? También, pues, el reconocer que a lo mejor, ¿no?, podemos incursionar en algunos otros, a otras áreas científicas, que el ser multidisciplinarias, que el enriquecernos con otras mujeres multidisciplinarias, pues también es muy importante. Entonces, esto no solo para seguir motivando a mujeres y niñas a que estudien las áreas STEM, sino que también tengan las herramientas y los recursos para poder enfrentarse a un mundo que todavía no es el indicado para ellas, ¿no? Sin embargo, pues tengan el suficiente background, el bagaje para poder defenderse, para poder que conozcan las leyes también, ¿no? Es bien importante que conozcan las leyes. Entonces, creo que pues eso es lo que podría decir. Muchas gracias, Anaid, y muchas gracias a Karen también por su pregunta y su comentario tan asertivo, la verdad. Bueno, y retocando un poquito el tema de lo que comentaba Karen, ¿consideras tú que habría o no algún cambio o algún impacto en las mujeres de la sociedad si se conocieran o si desde el inicio de nuestra educación nos enseñaran que han existido estas mujeres en la historia de la ciencia? Sí, por ahí hay un artículo, bueno, hay varios. Hay varios artículos en los que se ha hecho puedo decir, nombrarlo como el experimento, de hablar sobre la genealogía de las mujeres en diversas clases. No recuerdo una profesora que escribió un artículo que hablaba, era una clase de biología, y entonces les hacía un cuestionario al inicio y al final de su clase, ¿no? Tomaba en cuenta a todos, a hombres y mujeres, pero recuerdo que lo que le comentaban las chicas al final, ¿no?, de esta clase de biología, creo que era en una preparatoria, si no me recuerdo, una preparatoria en Estados Unidos. Y las chicas lo que le comentaban era, es que de verdad, yo no sabía que había tantas mujeres que habían hecho tantas cosas en biología. Usted me ha dado como este nuevo panorama y entonces ahora me siento más segura y estoy segurísima de que voy a apostar por estudiar biología, ¿no? O estoy segura de que yo hago muy buen trabajo en el laboratorio. Entonces, este tipo de prácticas, si lo analizamos a profundidad, no solamente empoderan, ¿no?, a las chicas en general, sino que empoderan en el aspecto de, sí, entonces yo, como esta mujer pudo, yo también puedo, ¿no? Sino que increpa su confianza en ellas mismas, ¿no? De poder hablar, de poder reconocerse, ¿no? Reconocer su propia, habitarse también, reconocerse, habitarse. El hecho de que la estudiante diga, es que creo que sí soy muy buena en el laboratorio, ¿no?
es porque a lo mejor antes no lo creía y ahora sí, ¿no? Al darse cuenta que, pues, que también hubo otras mujeres ahí que hicieron esta labor y que entonces encuentran una inspiración para ellas. Y ahí es donde empezamos a romper los estereotipos de género, ¿no? Que no solamente los hombres blancos, europeos, norteamericanos hacen ciencia, sino que también las mujeres, ¿no? Y que incluso, bueno, pues no solo las mujeres norteamericanas, europeas, blancas, sino pues sabemos mujeres científicas en todo el mundo. Ay, muchas gracias por tu respuesta. También aquí Karen te dice que muchas gracias por lo que comentabas. Tenemos un par de preguntas nada más finales. ¿Sabes de alguna otra área donde aplique también el concepto de Her Story, además de la ciencia? Bueno, cuando yo digo, esto se me olvidó decirlo al inicio, cuando yo digo ciencia, hablo de todas las ciencias, ¿no? Ciencias sociales, humanidades, ciencias biológicas, ciencias de la salud, ciencias básicas, ingenierías. El concepto de Her Story se ha usado más en la parte sociológica, pero vaya, ¿no? Creo que es algo que se puede ocupar desde la sociología de la ciencia, justo a todas las ciencias, no ampliarlo de esta manera. Sí, y aparte se necesita, ¿no? Hacer esta recopilación histórica de las mujeres en todas las áreas. Bueno, hablando de esta recopilación, ¿tú conoces algún libro o nos podrías recomendar alguna recopilación que hable de estas mujeres tan importantes para la historia de la ciencia? Conozco un montón. Conozco un montón de libros. ¿Cuáles les podría mencionar? Híjole, tengo una lista muy, muy grande. Déjenme abrir un documento que tengo aquí. Incluso les puedo pasar, si alguien requiere información, si quieren saber más sobre este tema, no duden en escribirme, ya sea mi correo, si les puedo poner por ahí en el video al final mis redes sociales. Les puedo dar acceso a mis documentos que tengo en el Drive. Por ejemplo, podría mencionar, es que estoy justo, abriendo, permítanme tantito. Por ejemplo, ¿no? Hay un libro que se llama A to Z, Women in Science, ¿no? And Math. Es como Mujeres en la Ciencia, de la A a la Z, en ciencia y matemáticas. Es un libro de Jute del 2008. Hay un libro que se llama Does Science Persecute Women? La ciencia persiguió a las mujeres. Más bien ese es un artículo de Green del 98. Está El retorno de las brujas, de Norma Blasquez Graf, es una profesora de la UNAM. Este libro es del 2011. Está El legado de Hipatia, de Alic, del 2005. Está Femininity, Mathematics and Science, de 1880 a 1914, que, bueno, Matemáticas y la ciencia femenina, ¿no? De 1880 a 1914. Hay el género en STEM, ¿no? Es otro libro. ¿Qué más? Híjole, es que hay un buen... Conozco un montón. Woman in Science, ¿no? Dice, bueno, Mujeres y Ciencia del siglo XVII. Mujeres, Ciencia y Tecnologías es de Wire del 2008. Y bueno, está también... Bueno, hay otros libros que les podría mencionar, pero vaya, sí. Quieren la lista de libros y artículos, yo se los paso con un montón de gusto. Sí, claro que sí, pásanosla, porque creo que es muy importante que compartamos eso también con todas las que nos están viendo. Ya está Pau por aquí, hemos tenido algunos problemas de internet, pero por aquí andas, ¿verdad, Pau? Tengo una pregunta de Sandy, ¿te la pongo, Pau? Sí, sí. Sí, muchas gracias, gracias. Ay, Anay, perdón porque este día ha sido un relajo el internet, pero muchas gracias por la tolerancia y por la paciencia a esto del internet. Y te hago la pregunta que nos manda Sandy Piequinto. Ella te dice, gracias por la charla, Naid, qué interesante todo lo que compartes. Y te pregunta, ¿en qué año comenzó a visualizarse la actividad científica de las mujeres? ¿Qué lo detonó? Gracias. Muchas gracias, Sandy, por tu pregunta. ¿En qué año comenzó a visualizarse la actividad científica de las mujeres? A lo mejor, ¿en qué año comenzó a reconocerse esto, no? Cuando
las mujeres comenzaron a tener acceso a la educación superior, creo que podría mencionar que a partir de ese momento, ¿no? Comenzaron a preguntarse, ¿no?, sobre el quehacer científico de las mujeres. Yo podría mencionar el trabajo de Margaret. El trabajo de Margaret, no sé si todavía yo no sabía, ¿verdad?, la presentación, pero justo primero podría hablar del escrito de Matilda, bueno, que gracias a ella se llama el efecto Matilda. Matilda, por ahí finales del siglo XIX, si no me recuerdo, ella escribió, ¿no?, sobre el quehacer científico de las mujeres. Y ella empezó a decir, oigan, o sea, sí está muy bien, ¿no?, que se haga ciencia, pero ¿por qué no se reconoce el trabajo de las mujeres? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, son de las primeras críticas registradas que se tienen con respecto a la sociología de la ciencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, el trabajo de Matilda, después el trabajo de Harriet Zuckerman, y bueno, al último podemos mencionar a Margaret, ¿no? A partir de ahí, cuando se empieza a cuestionar o se empieza a visibilizar, ¿no?, que el quehacer científico es androcentrista, ¿no?, que se empieza a ver que se excluyen a las mujeres de los premios Nobel, por ejemplo. Entonces ahí es cuando empiezan a decir, bueno, ¿qué onda? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Será esto un problema como ajeno o será un problema sistemático? Entonces podría mencionar que yo creo que justo a partir del trabajo de Matilda es que se empieza a hacer visible esto. Creo que todavía no te escuchamos, Pau. No, creo que no, ¿verdad? Bueno, yo no la oigo, ¿tú la escuchas? No, creo que tiene el micrófono desactivado. Ah, ya está. A ver. No, creo que se nos fue. Sí, perdimos todo. Sí, perdónanos, amiga. Es que así nos pasa, siempre hay alguna que le falla el internet. Pues ya estamos casi por cerrar, amiga. De verdad ha sido una tarde bien bonita. Tenía ya un ratito que no nos veíamos y podernos encontrar otra vez en un espacio y sobre todo con este tema, pues me llena muchísimo el corazón. Y antes de cerrar, te quiero hacer una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitadas e invitados. ¿Con qué mensaje te quieres despedir de la audiencia? ¿Qué mensaje les quieres compartir? ¿De tu plática o de lo que tú quieras compartirnos? Híjole, bueno, pues yo creo que voy a poner mi presentación. Y una de estas es, tenemos que vivir el aprendizaje y el desarrollo de nuevos conocimientos como una revolución, ¿no? Entonces, justo aprovechando el espacio de revoluciones, creo que, ¿qué significa hacer revolución, ¿no? Significa transformar, significa transgredir, significa reivindicar, ¿verdad? Entonces creo que vivirnos desde, para quienes nos vivimos desde una postura política, no solamente, ¿no?, allá afuera en las calles, sino también en nuestra vida, en nuestro quehacer docente, en nuestro quehacer científico, pues creo que este es uno de los lemas más importantes que tenemos. Y sigamos haciendo gestoria, sigamos construyendo lazos y sigamos estableciendo redes de apoyo entre nosotras, ¿verdad? Que somos colegas, que somos científicas, que somos estudiantes, que somos mujeres en esta sociedad y que nos enfrentamos pues a tantos obstáculos allá afuera en la sociedad, dentro de la academia y dentro del quehacer científico. Ay. Muchísimas gracias, amiga, por cerrar con este mensaje tan importante. Muchas gracias por tu plática y por toda la información tan valiosa que nos trajiste. Ya nada más para cerrar la plática, déjenme les cuento que vamos a tener esta semana. Denme un minutito. Creo que ya también está fallando esto, pero ahí va. Es que es lentita, pero ahí va. Esta semana, como les habíamos dicho, en nuestro ciclo de conferencias, pues vamos a tener ahora pláticas los martes, como el día de hoy, pero también los jueves.
Y pues les recordamos además que nos puedes encontrar también ya en Spotify, en YouTube. Estamos subiendo constantemente todas las charlas que hemos tenido. Ahorita ya todas las del ciclo ya las pueden encontrar en estas plataformas para que, como decía Anaide en algún momento de su plática, mientras están haciendo sus labores o sus quehaceres del laboratorio, de la escuela, o que estén ahí por ahí barriendo o algo así, nos puedan escuchar y puedan hacer que estas voces de las mujeres que hemos tenido pues lleguen a más y más personas, ¿no? Este es nuestro panel de ponentes que vamos a tener, ya vamos a la mitad. Y este jueves es muy importante también para nosotros porque si ya estábamos muy contentas de tener a todas nuestras amigas y a todas nuestras conocidas, pues este jueves se vuelve muy especial porque nos vamos a volver ultra fans de una mujer que hemos seguido muchísimo, que admiramos muchísimo, que también ha hecho historia en la parte de la divulgación en México, y nos vamos a vestir de manteles largos ahora sí, porque vamos a tener a la doctora Julieta Fierro. Ella nos va a hablar de la historia de una astrónoma y divulgadora. De verdad, esta plática va a estar fenomenal, como todas las que hemos tenido. Los esperamos este jueves a las 5:30. Esta plática será en nuestro horario habitual, así que no se lo pueden perder. También les pedimos que nos ayuden a compartir la información para que llegue a muchas más mujeres. Pueden encontrar nuestras pláticas. Hoy mismo van a poder encontrar ahí una nochecita la de la Historia de la Ciencia con la doctora Anaid, y para que la puedan escuchar las veces que ustedes quieran. Entonces, gracias por acompañarnos. Gracias, Anaid. Una disculpa, mis amigas te mandan muchos abrazos y muchos mensajitos, pero les falló el internet hoy y no nos pudieron acompañar de forma completa. Estuvieron de manera intermitente, pero te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy con nosotras, y sabes que Revoluciones pues es también tu espacio. Entonces, cuando nos quieras venir a hablar de química computacional, vamos a estar muy felices de escucharte. No, pues muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Y sí, cuando quieran les hablo de las cosas que hago también, ¿no? No nada más me dedico a esto. Bueno, no nada más me dedico a aquello, ¿no? Que regularmente pensamos que como científica solo hacemos pues ciencia en ese campo, ¿no? Desarrollos en ese campo, sino también en este que es igual de importante. Entonces sí, yo con mucho gusto y encantada, como siempre. Gracias, amiga. Yo sé que sí, aquí te vamos a tener próximamente. Pues muchas gracias a todos, gracias a Meli, y gracias a Ani, a Jose y a Pau, que también hacen posible todo esto que hacemos en el ciclo. Recuerden que nos vemos el jueves. Les mando un abrazo a todas y que estén muy bien. Hasta luego.